Vamos abriendo la mesa en perspectiva de este miércoles 12, mesa que hoy es internacional, mesa que integran Janina Olivera, a quien ustedes ya han escuchado recién. Se acomoda, se cambia de silla, todavía no puede saludar. No puedo hablar, sí, no. Buen día, ¿cómo te va? Llegó Susana y entonces, bueno, llegó Susana Mangana y armó un lío bárbaro, entonces la voy a saludar a ella. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Está también Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, pero por estos días en Montevideo, porque esa es una de sus costumbres, pasar una parte del año acá. Buenos días. Puedes decirme Rodolfo nomás. ¿Por qué? Pues yo le decía a Rafael a Saldain. Ah, sí. Ahora entendí. Bueno, podemos permutar. Y saludo por último, en este caso sí, afuera del país, a Nicolás Albertoni, que hace poco estuvo de visita, pero volvió a Washington, en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Nicolás? Así es, Emiliano, muy buenos días a todos. Les propongo que pasemos al primero de los temas de esta mañana. La Comisión Europea aprobó el lunes un subsidio que se otorgará a 19 países de la región con el objetivo de mejorar la capacidad de recepción de refugiados y también la seguridad de sus fronteras. Estamos hablando de 2.400 millones de euros que se distribuirán hasta el año 2020. Los dos principales beneficiarios serán Italia, que recibirá 558 millones de euros, y Grecia, 474 millones. El comisario europeo de Inmigración Interior y Ciudadanía dijo que los Estados miembros afrontan actualmente retos sin precedentes en materia de inmigración y seguridad y que la Comisión Europea está actuando con un espíritu de solidaridad y dando pasos para mejorar la gestión de la inmigración, mejorar la cooperación y luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. La noticia se conoció pocos días después de una nueva tragedia ocurrida en el mar Mediterráneo. La semana pasada al menos 200 personas fallecieron o se encuentran desaparecidas luego de que naufragara frente a las costas de Libia un barco pesquero que traía más de 650 inmigrantes ilegales a bordo. El Mediterráneo, sin embargo, no es el único escenario donde el drama de los desplazamientos de personas y la inmigración se expresa de manera dramática. Refugiados sirios en Turquía, desplazados de África Central que buscan asilo en países limítrofes, balseros cubanos que intentan llegar a las costas de Miami o inmigrantes latinoamericanos que tratan de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos son solo algunos ejemplos de esta situación que millones de personas están padeciendo en el mundo. Bien amplio entonces el asunto, bien amplio el punto que ustedes mismos proponían para la reflexión. Sí. ¿Quién empieza? Bueno, el dramatismo de la situación. ¿Janina? Sí. Bueno, y buenos días, porque hoy... ahora sí, buenos días. No son buenos igual, ¿no? Está lloviendo, pero siempre, ¿no? Siempre son buenos a pesar de todo. No, el dramatismo, creo, de la situación de la inmigración, y concentrado un poco en Europa ahora, porque es una inmigración totalmente distinta a la que estaba acostumbrado, que era una inmigración económica. Ahora hay gente que huye de crisis terribles en Siria, en Afganistán, el Boko Haram en África, en lugares donde realmente corren peligro sus vidas, son perseguidos por razones religiosas, por razones políticas, por lo que sea. Y empiezan a colarse por todas partes, porque hablamos del Mediterráneo, pero también entran por Hungría, llegan por Hungría, por Serbia, Hungría está levantando un muro. Claro, 160 kilómetros. Un muro de 160 kilómetros, o sea, realmente es dramática la situación, y además hay que sumarle los muertos que eso lleva, con los riesgos que asumen siempre son emprendimientos totalmente temerarios y desesperados, ¿no? En lo que va del año, según la ONU, son 240.000 nada más que han tratado de entrar por el Mediterráneo. Es una cifra espeluznante, ¿no? Y bueno, y el tema está también cómo cómo gestiona Europa ese flujo migratorio. Bueno, ahora aprobaron estos dineros de unos fondos que tienen un poco previsto para esos temas de la Unión Europea,
pero igual, de todos modos, hay una reticencia a resolver el problema, a ver cómo lo hacen, ¿no? En Grecia, por ejemplo, el ACNUR le dice que es vergonzosa la situación, pero Grecia es una crisis dentro de otra crisis. O sea, ¿con qué medios puede Grecia? Bueno, ahora va a tener este dinero, pero de todos modos no sé si es suficiente. Sí, no llegan a 500 millones de euros, me parece que eran, ¿no? Sí, 400 y algo largos. Sí. Es toda una paradoja esa de la desesperación por entrar por Grecia. Aunque, claro, da la impresión de que Grecia es ahí un puente nada más, ¿no? El interés no está puesto estrictamente en vivir en Grecia o trabajar en Grecia. Simplemente un tránsito. A mí me preocupa mucho, y tú lo sabes porque vengo desarrollando varios editoriales para En Perspectiva sobre este tema, también como docente que sigo siendo el resto del día, motivar a los chicos a pensar por qué se producen estos flujos migratorios, que siempre hubo migraciones, eso lo sabemos, incluso el Uruguay está construido a partir de la llegada de migrantes, y eso también tiene su cara positiva, evidentemente. Pero yo creo que tenemos que hablar alto y claro cuando decía Janina, huyen de la persecución religiosa, política, por lo que sea. Ese por lo que sea, que lo resume de alguna manera, es porque realmente hay guerras por los recursos. La gente está como esperando que le confirmes que va a haber una tercera guerra mundial. Yo no creo que va a haber una tercera guerra mundial como hubo una primera, una segunda, un Hitler, un holocausto, ni falta que hace. Pero a ver, tenemos pequeños de todos esos síntomas, pequeños dictadores, pequeños holocaustos todos los días en lugares remotos, algunos más, menos remotos. Pero ¿quién habla de las fosas comunes en Sudán Sur? ¿Para qué se independizó un país políticamente si económicamente sigue atado a Jartum, Sudán Norte, República Centroafricana, Burundi, República Democrática del Congo, y así podríamos seguir sumando un montón de regiones, porque ya son vastas regiones de África. Entonces, la Unión Europea ahora con esta medida evidentemente es necesaria incrementar esos subsidios, esas ayudas, porque desesperadamente Italia pedía eso a gritos, pero no estamos solucionando el foco infeccioso, es decir, las razones por las que la gente huye. Y ahí, en mayor o menor medida, sobre todo las grandes potencias desarrolladas, pero también ni que hablar China, Rusia y tantos otros, necesitan realmente dejarse hipocresías, y tenemos que limpiar ese foco infeccioso. ¿De qué manera? Con mayor cooperación, pero cooperación real que toque a los bolsillos de la gente pobre, que puedan mejorar sus condiciones de vida. De lo contrario, seguirá habiendo migrantes, muertes en el Mediterráneo, muros, vallas. La de Hungría, como tantas otras. Hay otros países en Europa que están levantando vallas para evitar la llegada de lo que ya para ellos son indeseables. ¿Se frena con cooperación este fenómeno, Rafael? Yo creo que no se frena con nada. Me gustaba mucho el enfoque del tema en una visión un poco más amplia y global, y no únicamente focalizado en el tema europeo, porque de hecho, por ejemplo, hay más desplazamiento de población dentro de África que de África hacia Europa, por poner un caso. Es decir, que es un asunto, digamos, que atañe a no sé si a todos los lugares del planeta, pero en fin, es una cosa que va mucho más allá del Mediterráneo, que focaliza la atención por lo dramático de la cuestión, pero seguramente es tan dramático, ¿no? Claro, ahora, hay dos o tres consideraciones que me gustaría hacer. La primera es que yo creo que, a pesar de todo, no tengo los números, y no sé si son números que se puedan obtener, pero yo tengo la impresión de que el grueso de la inmigración en general sigue siendo por razones económicas. Y que los motivos por los cuales hay desplazamientos de población son muy variados, y por supuesto que aquellos que son los más dramáticos son los que tienen que ver con situaciones como las que describían tanto Janina como Susana, en situaciones de guerra, en situaciones de crisis, de violencia, etcétera. El segundo punto tiene que ver con estas decisiones de la Unión Europea. En primer lugar, desde el punto de vista monetario, es una gota de agua, no va a servir absolutamente para nada. Grecia con 474 millones de dólares e Italia con 500 y poquito no van a poder resolver absolutamente nada de lo que es, en el caso de Grecia en particular, una consecuencia de la otra crisis. Es decir, es el eslabón débil. Si un Estado fundido y fallido, es más fácil
de penetrar que otros, y por lo tanto es el crecimiento de los ingresos por Grecia se produce precisamente en el momento en que Grecia está debilitada. No es para quedarse en Grecia, como por ejemplo todos estos últimos disturbios que ha habido en el norte de Francia, en Calais, para pasar a Inglaterra, no son, son gente que lo que quiere es llegar a Inglaterra, lo cual dura desde hace lustros ese problema allí, porque Francia oficia de guardia frontera de Inglaterra por una cuestión que no se ha sabido resolver, que es las relaciones justamente fronterizas dentro de la Unión Europea, con el caso especial del Reino Unido, que no pertenece al acuerdo de Schengen, en fin, toda una serie de cuestiones que no están resueltas. Ahora, en términos generales, yo creo que los desplazamientos de población, los desplazamientos masivos de población, son uno de los asuntos más importantes del mundo de hoy, que a su vez no tanto porque sean un fenómeno novedoso, hay que recordar que entre 1860 y la Primera Guerra Mundial, 50 millones de europeos dejaron Europa. Sí, eso es... Unos cuantos vinieron para acá, como recordaba Susana, otros fueron a Argentina, Estados Unidos. Es decir, si uno hace el prorrateo por año, no estamos muy lejos de las cifras que se están manejando hoy. Lo que sí es nuevo son las condiciones en las que eso se hace y cuáles son las reacciones de los estados. Hay un error muy profundo de mezclar, y es una mala costumbre en Europa desde hace un buen tiempo ya, de mezclar inmigración y seguridad. Claro, lo cual identifica al inmigrante como un peligro potencial. Inmigrante igual delincuente, o inmigrante igual terrorista, o inmigrante igual algo relacionado con dificultades de seguridad. Y es la peor manera de encarar el problema, incluso desde el punto de vista de del estado que se genera, el estado de ánimo que se genera en las sociedades que acogen a esas poblaciones. Es decir, que para mi gusto puede haber todos los muros que se quiera. Lo que van a causar esos muros es más tragedias, como las que han estado causando. Está el de Hungría, hay una barrera en Grecia de alambre de púa, en Bulgaria están construyendo otra, en fin, Ceuta y Melilla están rodeadas por murallas. Nada de todo eso sirve para provocar muertes, como las del Mediterráneo también, en la medida en que se considere que es un problema de seguridad. Vamos a Estados Unidos con Nicolás Albertoni. Allí el tema también figura, incluso ha adquirido un lugar protagónico en el debate ahora mismo, en la campaña electoral. Digo, a partir de las iniciativas de Donald Trump, uno de los candidatos republicanos. Sí, sin duda es un tema siempre abierto, como lo es en el mundo en general, pero en Estados Unidos, más allá de que el perfil del inmigrante es diferente al que sucede en Europa, es claramente un problema activo. Sí quiero anclarme un poco en lo que le decían los compañeros, porque si ven en la mesa, y me voy a sumar a eso, es decir, lo que podemos hacer es describir el tema, es decir, tratar de comprenderlo. Esto es lo que está pasando. Pero es uno de los grandes problemas hoy en el contexto internacional, que va acompañado de un cartel de solución se busca, es decir, porque lo podemos describir. De hecho, hay grandes teóricos de la migración en las relaciones internacionales, pero muy descriptivos, es decir, es un problema que no necesariamente, como otros, creo, en el mundo, conflictos y demás, que están de alguna forma empezando a querer soslayarse soluciones. Bueno, el tema de la migración es un tema en el que, bueno, podremos describirlo, pero difícilmente nos imaginemos que por más millones que pueda poner la Unión Europea para tratar de apaciguarlo, por lo menos, se solucione. Entonces, ahí creo que está el foco, porque estamos realmente en un mundo en conflicto. El Papa lo decía hace algunos meses atrás, la tercera guerra ya está en marcha, nada más que es una guerra diferente, un poco lo que decía Susana recién, es una guerra que ya está en marcha, pero como ahora aquí en Estados Unidos se dice, bajo un efecto cucaracha, ¿no?, con diferentes focos en el mundo. Entonces sucede este nuevo perfil de migrante que trata de salir de la forma que sea para tratar de salvarse. No es el perfil de migrante que de alguna forma se da en Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero es terrible sin duda la situación igual. El foco de lo que quería dejar puesto sobre la mesa, quizá en esta primera salida, es el tema es quién se hace encargo, porque nosotros podemos decir es necesario que se analice este tema desde una visión de derechos humanos, porque ninguna persona se merece morir en una vía, se merece morir en un mar. Pero al mismo tiempo también hay que estar en el lugar de quien recibe, decir, bueno, ¿cómo manejo esta situación cuando me están llegando en mis costas de a miles y miles por día? Entonces, acá no es poner ni victimizar al que recibe, porque de alguna forma siempre se debe tratar al migrante con una visión de derechos humanos. Pero es también un tema complejo para quien de alguna forma no se siente preparado a recibir este perfil de migrante, que no era como el migrante, vamos a decir,
con esa lógica emprendedora que venía a trabajar en los Estados Unidos, al gran sueño americano, sino decir, bueno, me escapo como sea, llego a la playa agonizando casi, y me tienen que hacer, bueno, me tienen que entender en términos médicos, o sea que es un tema, creo que el perfil que nos está dando Europa hoy más complejo del que nos podemos imaginar. Por eso es decir que el dinero que se ha dado ahora es nada. Yo de hecho cuando veía que Grecia va a recibir 500 millones, me ponía a pensar, decir, bueno, al lado de tantos millones que debería recibir para resolver otros tantos problemas, uno no sabe para qué lo va a usar esos pocos millones que reciba. Entonces, es un tema más complejo y repito, digo para la audiencia cuando a veces se busca intentar, no soluciones, porque en la mesa no buscamos eso, pero sino más bien darle cierre a los asuntos o debates más acabados, es un tema en el que se puede analizar, pero lamentablemente estamos lejos de encontrar soluciones. Vamos a ir redondeando este tema con intervenciones cortas de cada uno de ustedes. De algún modo, Nicolás, coincide con lo que señalaba hace un rato Rafael, esto no tiene arreglo. Coincide en parte. Nicolás decía, solución se busca. Yo creo que solución se busca en la medida que se considere que hay un problema. Claro. Yo creo que el problema de la inmigración es considerar que es un problema, precisamente. Pero supongamos que no se lo considera un problema. Igual hay que administrar la situación. Sin duda, hay que administrar la situación, pero digamos, hay muchas maneras de plantear el asunto que contribuyen a generar mayores dificultades que las que presenta de por sí el fenómeno. Yo creo que, digamos, más allá de las cuestiones de derechos humanos, es conveniente para los países recibir a esta gente. Es conveniente, como lo fue para el Uruguay. El Uruguay existe porque vinieron los gallegos, los italianos, todos nuestros antepasados, que fueron tratados mal en su momento, porque tampoco hay que hacerse que ahora el perfil de inmigrantes porque son quizá musulmanes, que tienen más problemas. No, acá los tanos que vinieron los trataban mal, violencia verbal y física, y sin embargo, la presencia de toda esa gente lo que hizo fue construir un país diferente. Es decir, el problema está en creer que hay una sociedad o una nación cristalizada que se ve agredida por un ente extraño y exterior que la va a modificar. Y si la modifica, que la modifique. Vamos, caramba. Claro, pero ahora se suman otras consideraciones, porque en el sentido cuando venían los tanos acá, es decir, como que estaba todo para hacer. Había lugar físico. Bueno, en Uruguay sigue habiendo mucho lugar físico, no pongamos Uruguay de ejemplo, pero en otros países había... es decir, uno llegaba y realmente agarraba un pedazo de tierra y empezaba, con sacrificio, con dolor, con los inmigrantes del Mayflower. Es decir... ahora hay además un componente más allá de la xenofobia también que existía en aquella época, voy a decir, los insultaban, pero ahora, es decir, la masa de gente es mucho mayor, es como que la xenofobia hacia el migrante es muchísimo más fuerte, porque además yo estoy pensando que me va a robar mi trabajo. Claro. Que me va a sacar mi medio de vida, que me va a sacar el pan de la mesa, que le va a quitar oportunidades a mis hijos. Sí. Es decir, hay todo un componente que no existía en las migraciones del siglo XIX. Entre 1860 y 1914, la mitad de la población de Montevideo era extranjera. Sí, claro. Es decir, que la masa era mucho mayor en el caso de Montevideo claro. del fin del siglo XIX que lo que son en cualquier otra parte. Sí. Pero hoy siguen siendo los migrantes dentro de los países a los que llegan, Dinamarca o Bélgica o Francia, siguen siendo la minoría. Entonces esa mayoría que se siente, como tú decías, amenazada, errónea o injustamente, a mí lo que me preocupa es eso, que a mayor globalización, a mayor conocimiento de otros países, das un clic y puedes ver fotos de Birmania, de Indonesia o viajar por rutas de China, resulta que conocemos menos del otro porque no nos interesa conocer al otro. Nos subimos al pedestal de la verdad, yo soy el ario, yo soy el puro, yo soy el bueno, que se adapten ellos a mí, que eso en principio puede quedar muy bien en un boliche, en una charla de café, pero finalmente al estigmatizar, al tener un prototipo de lo que entendemos
sabemos que es el migrante y casi siempre asociado a la delincuencia, a la violencia, pero también a la falta de oportunidades laborales que hay en países hoy como España, o quizá hay oportunidades, digamos que la gente hoy consume esos discursos rancios que diríamos antes de extrema derecha, Marine Le Pen y otros, que evidentemente lo que están generando es, para mí es como una contradicción. Cuanto más información tenemos, más viajamos, más globalizados estamos, en cambio crece el racismo, crece la xenofobia, crecen los prejuicios, y eso hay que empezar a trabajarlo. A ver, yo no me quiero poner apocalíptica en el sentido de no hay solución, como dice Rafael, sino que me gusta buscar, quizás idealísticamente, alguna manera. Sí, ahora encontrar Rafael, viste que puntualizaba, ¿no? Él dice, no es que no haya solución, acá lo que no hay es un problema. Claro. O sea, Para mí hay falta de voluntad política, realmente hay falta de voluntad política de encarar el tema como se debe. O sea, yo creo que el problema lo ven como un problema mayor porque además muchas veces han hecho demagogia barata con esto, sobre todo en Europa. Los migrantes sirven para ganar votos de un lado o de otro, para canjear esas simpatías. Entonces, realmente Europa, pero no solo Europa, o sea, decíamos, África, pero también Estados Unidos tiene un problema con la migración y hay que empezar a resolverlo, cuanto antes mejor. Nicolás, ¿tú te reservabas algo para la segunda intervención? Sí, no digo, o sea, que uno plantea el problema, no es la solución, pero por lo menos darle un cierre. Yo creo que aquí el sistema internacional, tan debilitado, por cierto, hoy en el mundo, tiene mucho que decir. Yo lo veo un ACNUR ahora, más que nada, criticando el no hacer, pero tampoco embarrándose las manos, ¿no? Es decir, y ahí sé que Susana conoce más el caso, es decir, cómo está trabajando ACNUR en muchos casos, y repito, no estoy diciendo verle cómo está en todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, sino en el resto del mundo, no un sistema internacional tan crítico de no hacer, sino tratar de embarrarse las manos y decir, bueno, para algo existo. En cuanto a lo que decía Rafa, es verdad que del problema y la solución, yo creo que en muchos países ya se lo está detectando como un problema, pero lo que me preocupa es que las soluciones, al percibir ese problema, terminan siendo en esto, es decir, lo que está pasando en Europa es dar dinero, ¿no? Es decir, dar dinero, y uno dice, bueno, pues si nos damos dinero y nos damos un plan de acción concreto, ese dinero va a terminar siendo para construir más muros. Y acá reitero, lo que estoy diciendo es, descriptivo en términos técnicos, porque es difícil ver un mundo en el que se ponga esto sobre el hombro y decir, acá hay que buscar soluciones técnicas, como por ejemplo, yo creo que hay una vía en lo que decía Rafael, claro, de esto del tema de la cultura, de no, también Susana reiteraba, decir, de no ver lo negativo en el migrante, sino tratar de, bueno, promover a través de la educación, de la inclusión, que siempre metemos la educación en estas cosas, lamentablemente, y le machacamos todo, pero es un tema más cultural, y como tema cultural hay que calar mucho más hondo, porque acá en Estados Unidos es literal, se ve al latino como al ladrón, lamentablemente en muchos estados de los Estados Unidos. Entonces es terrible a veces uno que está como latino pero viviendo en otra situación, está estudiando y quizá mirando más hacia adelante, ver que sus pares a veces terminan padeciendo, sufriendo esos apelativos. Entonces también es un tema cultural, reitero, en la búsqueda de soluciones, porque si no estamos lejos de, aunque se sepa un problema, de encontrar una solución. Seguro Americano Medicina Privada 2-708-2019 www.seguroamericano.com.uy. Seguro Americano, 50 años de medicina cada vez más humana. Iba a decir que este mensaje que voy a leer lo elegía para cerrar el tema. En realidad más bien lo que hago es abrirlo otra vez, porque Gabriel plantea con su correo electrónico que lo que está ocurriendo es una colonización en reversa. Desde Colón, las potencias invadieron, conquistaron y devastaron culturas enteras para lograr provecho territorial y o económico. Ahora la gente oprimida, oriunda en gran parte de esas tierras antes conquistadas, está cobrándose aquellos excesos. Pero se los está cobrando, consigue mejorar su vida, no sé. No, creo que es muy relativo la afirmación. Sí.